Esto es Estudio de la Biblia día a día. Bienvenidos a la serie Desde el Principio, día 108. La lectura de hoy se encuentra en Génesis, capítulo 34, versículos 13 a 31. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermano. Y le dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos: si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestáis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestras. Solamente convengamos con ellos, y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentía en ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo lo mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos, y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado por hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? En los 2 días pasados hemos estado viendo sobre la hija de Jacob y Lea, Dina. Vimos el cuadro terrible en que estaba. Pasó por el abuso y por el mercadeo de su propia persona, y como esa persona que había realizado todo el ultraje, apañado por su padre, se había presentado delante de Jacob y sus hijos pidiendo comprar a Dina. El pasaje un poco más extenso de hoy nos muestra la reacción y el plan de los hermanos de Dina. Miremos un poco las armas que usaron para conseguir su objetivo. Lo primero que dice es que no mostraron su enojo, sino todo lo contrario. Se mostraron muy amables. La primera estrategia fue el disimulo, el aparentar algo que no eran. Luego siguieron con algo que era sagrado, pues fue Dios quien lo había establecido y tiene que ver con la circuncisión. Les dijeron que no podían formar parte de una familia incircuncisa. Está muy claro que no había inquietud espiritual, sino que estaban usando un elemento sagrado
para poder concretar su plan. Si hubiese habido inquietud espiritual, les hubiesen dicho que no podían unirse a ellos, pues estaba prohibido por Dios, y que Dios mismo se encargaría de hacer justicia sobre lo que le habían hecho a Dina. Qué terrible cuando alguno usa cosas sagradas con intereses personales. ¿Podrá quedar impune semejante cosa? Podrá pensar que puede engañar al hombre, pero de ninguna manera se puede convertir lo santo en profano. Pero era tal la locura de Siquem y Hamor, su padre, que aceptaron que ellos y todos los hombres de su comunidad se iban a circuncidar. Siquem y Hamor fueron a su comunidad y le dijeron que los hijos de Jacob eran pacíficos, que juntos podían habitar, y les dijo cuáles habían sido las pautas del trato. El relato dice que todos estuvieron de acuerdo. Cada uno estaría calculando cómo iba a ser ese trato y qué podría sacar de beneficio en varios sentidos. Recuerdan que el trato era sobre la tierra, pero también las mujeres. Así entonces fue circuncidado todo varón de esa comunidad. Pero, así sigue el relato, pero sí, al tercer día, el día de mayor dolor, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron una espada cada uno y mataron a todos los varones, incluyendo a Siquem y Hamor. Un verdadero desastre. Claro que el delito de Siquem había sido terrible y de Hamor como cómplice, pero la justicia debe ser dejada en manos de Dios, el cual dará el justo castigo. Pero ellos, aparentemente los 10 mayores, se llevaron todo lo que les habían prometido, pues tomaron sus ganados, sus mujeres y los niños. Pero hay un detalle. ¿Dónde estaba Dina en medio de todo esto? Dina siempre estuvo en casa de Siquem. Estuvo cautiva en ese lugar. Ella fue el tema de conversación, pero ninguno pensó en ella, ni en cuál era su decisión, si bien en este tema no había nada para elegir, pues había sido tomada y ultrajada. Al final del capítulo aparece otra vez Jacob hablando. Sabemos que era bastante grande de edad, pero ¿por qué no intervino antes? ¿Por qué no frenó las cosas de entrada pidiendo que traigan a Dina y que no podían tener familia con ellos y menos por lo que habían hecho a ella? Ahora, otra vez, había solo lamentos. Ahora estaban en la tierra que Dios había prometido, pero ellos eran abominables a los que vivían en esas tierras. Hasta pensó que los demás se podrían agrupar y atacarlos y destruirlos. ¿Había necesidad de pasar por algo así? Claro que había sucedido algo terrible a Dina, pero en vez de pensar en la forma de ayudarla a ella y que Dios haga justicia, decidieron hacer las cosas según su parecer y odio, y el resultado fue aún más tristeza y muerte. ¿Qué pensaban todos esos niños y mujeres que fueron traídos? ¿Cómo puede ser que un pueblo que estaba naciendo para ser el escogido de Dios estaba en una posición tan desastrosa? Es la misma que hoy muchos hacen cuando usan el nombre de Dios para su ganancia egoísta y no piensan en realidad en la voluntad de Dios ni en las personas que necesitan realmente de Dios. Ellos son los que hacen que las personas se alejen de Dios o endurezcan sus corazones al mensaje del Evangelio. Pero el Señor Jesús fue muy claro sobre esto. Sería mejor que se ataren una piedra de molino y se arrojen a la profundidad del mar. Los hermanos, en vez de pedir disculpas por su exabrupto, solo pensaron en que su hermana había sido tratada como una ramera, pero no pensaron bien en ella, quien presenció toda aquella matanza de aquel día. Vale aclarar que en ese momento no había una justicia humana. Hoy sí la hay, y en casos como el que le pasó a Dina, primero ponerlo en las manos de Dios,
para que Él no solo imparte justicia para el que cometió el delito, sino que también, sobre todo, ayude al quien lo sufrió, pero después ir delante de la justicia humana y hacer la denuncia correspondiente y exigir esa justicia humana. Pregunta para el día de hoy: ¿cómo reaccionás ante una justicia como esa? Oremos. Querido Padre Dios, gracias porque siempre puedo contar contigo. Ayúdame a poder poner en tus manos cualquier acto de injusticia que pueda sufrir y luego dar parte a las autoridades pertinentes, pero nunca actuar de hacer justicia por mano propia. Gracias porque tú haces que aún en medio del peor dolor pueda haber en el corazón paz. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por llegar hasta aquí escuchando el audio completo. Te invito a poder leer cada estudio de cada día del libro de Génesis en nuestro sitio web estudiodelaBiblia.com. Allí no solo encontrará cada estudio para leer, sino también el acceso a YouTube y Spotify para poder escuchar el audio de cada estudio, todo totalmente gratuito. Y además ofrecemos un cuadernillo de más de 170 páginas donde usted podrá trabajar un poco más cada día de estudio. Puede consultar para adquirirlo en el canal de WhatsApp Estudio de la Biblia Día a Día. Le pido que pueda apoyar este servicio de estudio orando y compartiéndolos con otros. Muchas gracias y que Dios bendiga su vida grandemente.